¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver cómo crear una empresa de nóminas y cómo configurarla. Aparte de su configuración, pues vamos a ver toda la parte de los cálculos y demás. El curso yo creo que lo estaríamos llevando por varias semanas, pero entonces hoy veremos cómo abrir una empresa. Para abrir una empresa va a ir y dar clic en el botón de catálogo. Ok, ahí le vas a dar nuevo. Cuando abren una empresa es muy importante que aparezca y se visualice esa leyenda que dice empresa nueva, porque si empezamos a trabajar sobre de la predeterminada, podemos tener problemas después para porque la predeterminada es la empresa base para crear las demás empresas. Entonces, siempre que abramos una empresa, debemos de tener el cuidado que de ahí diga nueva empresa. Le vamos a poner el nombre de la gran empresa. Mayúsculas porque recordemos que en 4.0 ya los datos son en mayúsculas, el nombre de la empresa tiene que ir en mayúsculas. Muy bien, la gran empresa. Si se fijan, viene un nombre de la empresa y nombre de la empresa que se emitirá el CFDI. Este nombre es el que sale en el timbrado de los XML y este nombre es el que viene en la constancia de situación fiscal. Tiene que ser exacto. Como esta es una empresa de prueba, pues nada más vamos a simularlo creándolo en mayúsculas y quitándole el régimen capital. Recordemos que el régimen capital es el SADCB, el AC, el SAPI DCB, etc. Eso se le quita y solo se queda el nombre, así la gran empresa. En esta parte viene la mascarilla. La mascarilla es cuántos empleados puedo yo llegar a tener. Si se fijan, aquí son 3X. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo llegar a tener hasta 999 empleados. Si de entrada yo sé que es una empresa grande, es decir, que de entrada yo ya tengo 200 empleados desde un inicio, a lo mejor le voy a agregar otra X. ¿Para qué? Para que en lugar de que yo pueda tener hasta 999 empleados, pueda tener hasta 9.999. Esta mascarilla me limita el número de dígitos que va a tener nuestro código de empleado y el número de empleados que yo pueda tener. Entonces, aquí la vamos a dejar así con 4X. También yo puedo decidir si el código que le voy a dar a mis empleados, si este código es numérico o alfanumérico. Alfanumérico es que puede tener letras y números, y numérico es que todo el código es de números. Regularmente tomamos el numérico, en esta ocasión vamos a tomar el alfanumérico. ¿Pues para qué? Para que podamos ver cómo se puede llevar con letras y números. El ejercicio vigente es el ejercicio en el que vamos a comenzar. Recordemos que Compact siempre nos permite, Compact siempre nos permite manejar dos ejercicios, ¿sale? Uno, que es en el que lo abrimos, que en este caso es 2023, y 2024, que no lo va a abrir al momento. Cuando yo ya tengo una empresa creada y estoy trabajando en 2023, ya está creado 2024. Al finalizar el último periodo del año, llámese quincenal o semanal, al autorizar ese último periodo, el sistema me genera el siguiente ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que al finalizar el 2023, el sistema me va a generar 2025 cuando yo autorice ese último 2023. La fecha de inicio de la historia siempre tiene que ser el 1 de enero de 2023. Aun cuando la nómina empiece en marzo, aun cuando la nómina apenas empezó en julio, no importa. Aquí siempre tiene que empezar el 1 de enero del año. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces tiene que ser así. Aquí es la zona de salario. Recordemos que la zona A y la zona B están homologadas. La zona C es de frontera, por lo tanto tiene un salario mínimo distinto. Y nosotros debemos de seleccionar con cuidado la zona a la que va a pertenecer nuestros empleados. ¿Por qué? Porque en base a esta zona es que se toma el mínimo y el mínimo se cuenta para varios cálculos. ¿Sí? Si nos equivocamos, si no sé, le ponemos la zona C en una empresa que debería de ser B, a algunos empleados no les estaría calculando ISR e IMSS, ¿sale? Entonces aquí hay que tener cuidado para tomar la zona exacta que nos corresponde. En este caso, en Michoacán, la zona es la zona B. El factor no deducible por ingresos exentos, se los tiene que decir el contador, si es .53 o .47, y es el que van a asignar. Además que aquí me pregunta, ¿qué días voy a tomar? Dice, días de reforma entrada en vigor o días proporcionales. ¿A qué se refieren estos días? Estos días se refieren a la reforma de vacaciones, la que entró ahora en 2023. Que si para este primer año de transición me refiero a los empleados que se quedaron, no sé, que en julio del 2022
entraron a trabajar y a lo mejor pues en julio del 2023 cumplen su primer año. Es como quieren que se calcule. Si es día de reforma entrada en vigor, pues se calculan directo los 12 días que por ley tocan, que son 12 por el primer año. Y si son días proporcionales, pues va a considerar los días de vacaciones proporcionales a los días que trabajó en 2022 con la reforma anterior y los días proporcionales que trabajó en 2023 con la reforma de 2023. Nosotros por default lo dejamos así para no tener ningún problema, ya que pues ahí así lo marca la ley. Si alguna empresa quiere considerarlo en días proporcionales, bueno, eso ya es a petición de la empresa y después de un análisis entre los abogados, los fiscalistas y la empresa, ¿sí? Y ellos ya lo decidirán con algún fundamento que ellos indiquen. Y por default el sistema viene así, días de reforma entrada en vigor. En la pestaña de adicional, aquí vamos a poner los datos de la empresa, como cuáles, pues domicilio. En la dirección de abajo, Juan Ayala, número 10. Ok. Y en la parte de abajo el código postal. Este código postal se toma para el timbrado. Este tiene que ser el que venga en constancia. Ponle 60,000. El único dato de esta pestaña que es obligatorio es este. Este se utiliza para timbrar y tiene que coincidir con el que tenga la constancia de situación fiscal. Los demás datos no se requieren para el timbrado. Sin embargo, para la parte de cartas de finiquito y demás, estos datos sí se utilizan. Entonces, esto que ustedes llenen, pues saldrían en algunos otros reportes, no es tanto como para el timbrado. El que sí se utiliza en el timbrado es este. Bien, nos vamos a la parte de registros. Aquí nosotros debemos de poner el régimen fiscal. Antes de poner el régimen fiscal, vamos a buscar en Google sellos de prueba. Sellos de prueba del SAT. El SAT me otorga unos sellos de prueba para que yo pueda hacer timbrados de prueba, ¿sale? Entonces vamos a bajar estos sellos para que el timbrado que nosotros hagamos ahorita, pues no nos afecte en nuestras empresas reales. Aquí vamos a verlos en carpeta y los vamos a extraer. De estos sellos de prueba vamos a tomar el de personas morales el primero que se llama EQ. Entonces vamos a copiar este RFC y lo vamos a poner ahora en sistema. Aquí el régimen va a ser general de ley personas morales y el RFC va a ser el de nuestros sellos de prueba, Si nosotros estuviéramos capturando una persona física, aparte tendríamos que poner la CURP, ¿sí? Pero como estamos capturando una persona moral, la CURP no es obligatoria. De aquí pasamos a la pestaña de contable. Esta pestaña se utiliza para hacer interfaz. ¿Interfaz con qué? Con contabilidad y con bancos. Esta no la vamos a brincar ahorita, no es la sesión de interfaz, por eso nos vamos a recibo electrónico. Aquí nosotros tenemos que marcar que vamos a emitir recibos sellados electrónicamente y me hace una advertencia, me dice, ok, a partir de este periodo se habilita la emisión de recibos electrónicos y una vez emitido el primero, ya no se puede deshabilitar esta opción. Entonces le damos a aceptar y ya me dice, ok, ¿en qué anexo vas a timbrar? ¿En el 3.3 o en la 4? Pues en la 4. ¿Por qué? Porque recordemos que ya estamos a 13 de julio y ya no podemos timbrar con el 3.3. Entonces de aquí en adelante todos deben de tener la versión 4. Está marcado el dividir el finiquito desde 2020, si mal no lo recuerdo, es obligatorio que se divida el finiquito en dos. Uno en percepciones ordinarias, que es el finiquito normal, vamos de sueldo, séptimo día, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, y el de indemnización, que es donde va a ir la parte de la separación única, la prima de antigüedad, y lo que viene siendo la indemnización, separación única y prima de antigüedad. ¿Sí? Esos tres conceptos van en el segundo finiquito. Entonces, que se queda así, se divide el finiquito por ley. Permitir cambiar fecha de pago al timbrar, yo no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque recordemos que ya desde desde el 2020 también, la fecha de expedición y entrega de los comprobantes se vuelve la fecha de pago, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para el SAT, la fecha de pago se vuelve la fecha de expedición y entrega de los comprobantes. Si, por ejemplo, mi semana o mi quincena dura del día 16 al día 30 de mayo, pero yo la pago el 1 de junio, esa nómina es de junio, no de mayo. Aunque todos los días sean de mayo, si la fecha de pago dice que es de junio,
esa nómina es de junio y así la considerará el SAT. Y de esa forma me cobrará los impuestos, tomando en cuenta que esa nómina es de junio y no de mayo, ¿sí? Por eso es que aquí no es tan recomendable marcar el que me permita cambiar la fecha de pago. ¿Por qué? Porque todos los cálculos del sistema se van haciendo periodo tras periodo en base a la fecha que yo indico en la que voy a pagar. ¿Sale? Entonces, esta la dejamos así. Me dice timbrar recibos tomando en cuenta el datos del periodo vigente. Sí. Si yo tengo algún formato personalizado para timbrar mi nómina, aquí lo asigno. Y cuando yo guarde, me va a decir que se va a crear un ADD propio para nóminas. En la pestaña de opciones, me dice cómo se van a calcular algunos conceptos, como el reparto de utilidades con el concepto 25, el aguinaldo con el concepto 24, la prima de vacaciones con el concepto 20 y las vacaciones a tiempo con el concepto 19. Además, me dice que el cálculo invertido se tomará en el concepto de sueldo. Me dice que el número de decimales que va a utilizar para el cálculo son 2. Ustedes aquí podrían ponerle 1 o 0, ya depende de cómo quieran manejar su nómina. Regularmente son 2. Y también viene deshabilitado modificar periodos anteriores y viene marcado modificar periodos futuros. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar hacia el futuro cuando pongo unas vacaciones en un periodo que todavía no es vigente, ¿sí? Y ahorita estamos, no sé, a día 13 y a lo mejor hoy día 13 yo capturo vacaciones que van a quedar del 13 hasta el 20, ¿sí? Entonces estoy manejando periodos futuros. Periodos anteriores no viene marcado porque un periodo timbrado, pues en teoría yo ya no lo debería de modificar. A menos que, pues me haya equivocado y tenga la necesidad de corregir para retimbrar. Pero en ese caso venimos, habilitamos, corregimos y deshabilitamos para no tener el problema de que tal vez tengamos algún error y de que modifiquemos por error algo que ya está timbrado y que no pensamos retimbrar. Vamos a continuar. Yo voy a guardar y voy a cerrar. ¿Sale? Vamos a buscar la empresa. Aquí está la gran empresa y la vamos a abrir. Aquí me pide que yo abra periodos. ¿Qué periodos quieren que generemos? ¿Semanal, quincenal, solo semanal o los dos? Los dos, muy bien. Fíjense bien, el quincenal lo podemos abrir aquí sin ningún problema, no pasa nada. El semanal no necesariamente. ¿Por qué? Porque el semanal depende de cómo quieran llevar la semana. Si, por ejemplo, yo le digo aquí que voy a abrir el semanal, empieza en domingo, ¿sale? Entonces, si yo lo abro aquí, empieza en domingo y mi último día sería el sábado. Entonces, el séptimo día quedaría como sábado. Díganme en alguna nómina que ustedes manejen cómo manejan este periodo semanal. ¿Lunes a domingo o tienen alguna otra configuración, no sé, de jueves a miércoles o de miércoles a martes, de lunes a domingo? Ok, es el más común. Si es de lunes a domingo, sí lo puedo abrir aquí, así. Le pongo día 2, entonces se va a abrir y mi séptimo día va a ser el domingo, aquí no hay ningún problema. Si yo tuviera alguna variación de que a lo mejor mi nómina es de jueves a miércoles, de miércoles a martes, cualquier variación que fuera distinta de lunes a domingo, no debería de abrirlo aquí, ¿sí? Debería de abrirlo en otro lugar. Aquí yo le doy a ejecutar y ya me va a crear estos dos periodos. Listo, aquí tenemos semanal y tenemos quincenal. Lo primero que me pide es mi alta de trabajadores. Vamos a dar de alta algún trabajador. Como es alfanumérico, yo le puedo poner, por ejemplo, la letra A. Si yo quisiera, por ejemplo, tener un guión, yo aquí quiero poner un guión y no me deja, tendría que poner la letra y los números, ¿sale? Pero ahorita como no he hecho nada, es decir, no he capturado nada, puedo todavía cambiarlo. Si yo me voy acá a la gran empresa y, por ejemplo, le pongo aquí A, entonces me va a permitir asignar una letra seguida de un guión. Por ejemplo, me voy al catálogo de empleado y ya le pongo A001. ¿Qué fecha de alta va a tener? Aquí nosotros estamos manejando, porque la fecha de alta va con el periodo. Desguardar los cambios, ¿no? Miren, aquí nosotros tenemos nuestros periodos, periodo semanal y periodo quincenal. Si yo me voy aquí al catálogo de periodos, yo puedo ver cómo quedaron. Todos empezaron en el periodo 1 y si se fijan aquí vienen los días de mi semana con su séptimo día. Igual el quincenal. En el quincenal no hay mucho problema porque siempre se cierra al último día del mes. El semanal no.
El semanal pues varía, no siempre termina exactamente donde termina el mes. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo pagan el quincenal? ¿Siempre pagan 15 días o pagan 15, 16, 13, dependiendo de los días que tenga el periodo? ¿Cómo pagan? Depende del periodo, es decir, pagan 15, 16, 13, así. Por default, el sistema cómo genera mis periodos quincenales, todos me los genera de 15. Si se fijan aquí son 15, 15, 15. Pero entonces si ustedes pagan exactamente los días del periodo, nosotros tenemos que ajustarlos. Yo voy a ajustar los dos primeros y después los ajustan ustedes. Yo aquí, en este que son 16 días en el periodo, yo le voy a poner 16. En este que son 28, le voy a poner 13. Continúen ustedes. Este que es de 31, pónganle 16 y así asignenle a cada periodo. Por ejemplo, ahí van 16. Guardar cambio sí. Ese es de 15. El que sigue. El que sigue. Hasta que encuentren uno de 31 o de días distintos a la parte de 15. Ahí ya se pasaron uno de 31, que es el de octubre. Muy bien. Muy bien. Fíjense, hasta aquí terminamos 2023. Sin embargo, como yo les comentaba, el sistema me genera 2023 y 2024. Entonces, es importante que también cambien de una vez 2024. Háganlo, por favor. Asignenle 16 a los de 16, 14 a los de 14 y así. El de 29 queda de 14, ¿no? Muy bien. Yo les recomiendo que una vez que hagan esto, se devuelvan a revisar. Por ejemplo, 15, 15, 16, solo para corroborar que efectivamente les haya quedado bien ya una vez que terminen. Que yo aquí veo que sí, en general quedó todo bien. Muy bien. Ahora, si se fijan, los periodos tienen una serie de palomitas. Estas palomitas son de inicio de mes, inicio de bimestre, inicio de ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, en este periodo todo se inició. Es el primer periodo del año. Inicio de mes, inicio de bimestre, inicio de ejercicio. Hasta ahí vamos bien. Cada que avancemos, van a cambiar estas palomitas. Aquí si se fijan, aquí ya es fin de mes. Y luego inicio de mes, fin de bimestre. Estas palomitas las pone en automático. ¿Qué son estas palomitas? Estas palomitas nos ayudan a los cálculos. ¿Cuáles cálculos? Depende. El cálculo, por ejemplo, de ajuste al subsidio, ¿sí? O el cálculo de fin de mes, de ajuste de ISR, el cálculo también del Infonavit. Varios cálculos dependen de estas palomitas. Por lo tanto, estas palomitas no las vamos a mover. Las vamos a dejar así. Ahora, ya configuramos nuestros periodos. Si yo me voy al catálogo de tipo de periodo, el catálogo en el que estábamos hace rato era este, el de periodo, que es donde están todos los periodos, así. Pero me voy a ir al que es catálogo tipo de periodo. Este es el que configuramos cuando abrimos la empresa. Este es el periodo quincenal que empezó el 1 de enero. Aquí sí me dicen, ¿sabes qué? La nómina empezó en mayo, aquí yo ya pongo el periodo en el que empezó. ¿Sí? Llámese semanal o quincenal. Si yo ahorita reviso aquí el semanal, me dice que el primer periodo es del 2 de enero al 8 de enero. Y en el quincenal el primer periodo es del 1 de enero al 15 de enero. Yo aquí voy a ver o me voy a cambiar de periodo, por ejemplo, en el semanal. En el semanal, a lo mejor empiezan en el periodo 15, el 15 de abril. Entonces, cuando alguien te diga que no van a empezar en enero, sino en otro periodo, una vez creada la empresa y configurada la empresa, nos vamos a meter aquí, nos vamos a meter aquí en tipo de periodo y en el semanal le vamos a decir que mi periodo de trabajo es el 15, así. De esta forma, aunque yo haya abierto mi periodo desde el inicio del año, yo le voy a indicar en qué periodo quiero comenzar mi nómina. ¿Para qué? Pues para no tener que estar autorizando todos los periodos desde enero hasta llegar al periodo que efectivamente vamos a utilizar. Entonces, cuando yo le haga este cambio y le diga que me voy a ir al periodo 15 y yo guarde, me dice, este cambio está cambiando el periodo de trabajo a uno futuro. Una vez cambiado, no podrá regresar. Se recomienda respaldar. Yo le digo que sí. Y cuando cierro, me doy cuenta que aquí ya estoy en el periodo 15. Aquí yo ya no voy a empezar desde el primer periodo, yo ya voy a empezar desde el periodo 15. ¿De aquí qué sirve? ¿Qué sigue? Pues bueno, como nosotros ya asignamos los periodos, ya quedaron como nosotros necesitamos,
Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a capturar a nuestros empleados. Aquí en la parte de arriba, capturar empleados. Primero vamos a capturar uno manual y después les voy a mostrar cómo podemos agilizar esta captura. Me apoyan con el registro de un empleado, pónganle el código A001 y va a estar dado de alta desde el 1 de enero. Lo puedes teclear, 0101-2023. El tipo de contrato es importante porque en base al tipo de contrato es como se hace el cálculo de algunas cosas como el PTU. Si, por ejemplo, en sus empresas es que entran, no sé, como por trabajo o por sujeto a prueba, pues tienen que ponerle ese contrato, pero después tendrían que cambiarlo, sí, ya cuando no sea sujeto a prueba, ya cuando sea permanente. Entonces, de momento vamos a ponerle el contrato 01. Les digo, aquí el contrato pues es el que define la empresa con el que quieran trabajar. Le vamos a poner el contrato 01 y el primer apellido mayúsculas, escriban Pérez Domínguez, Juan. Segundo apellido Domínguez, Juan. Muy bien. Ahora, el tipo de periodo, ¿dónde va a estar trabajando este empleado? ¿En el semanal o en el quincenal? Como lo dimos de alta desde el 1 de enero, va a estar trabajando en el quincenal, porque es el periodo que nosotros tenemos desde el 1 de enero, ¿sí? Entonces, seleccionen quincenal. Asígnenle un salario, no sé qué salario le quieran asignar, eso se los dejo libre a ustedes. Después daremos de alta a otros y ya le pondremos un salario distinto, pero asígnenles un salario, por favor. Este salario es el salario diario con el que yo pago al empleado. 250, muy bien. ¿Qué tipo de cotización quieren que manejemos? ¿Fija, mixta o variable? ¿Cómo quieren manejarlo? ¿Fijo, mixto o variable? Fijo es que sus prestaciones no cambian, sus percepciones siempre van a ser las mismas. Variable es que, pues como puede ganar, puede no ganar. Es decir, cuando es variable, si no vende, no le pago. Así de simple. Al seguro sí, pero en nómina no le pago nada. Y el mixto es, bueno, tiene un salario base, tiene el mínimo más comisiones, o sea, más otros bonos. Entonces, ¿cómo quieren que se maneje? ¿Fijo, variable o mixto? Mixto, muy bien. Aquí en SBC tenemos que calcular cuál es el salario integrado. Si ustedes le dan F10, aquí ya me lo integra. ¿Cómo me lo integra? Pues en base a la tabla de prestaciones. Recuerdan que cuando nosotros iniciamos la nómina, iniciamos la empresa, le dijimos si íbamos a tomar días de entrada en vigor o si íbamos a tomar días proporcionales. Bueno, eso también me sirve para el salario integrado. Porque la integración es distinta si yo le voy a dar los 12 días de vacaciones en el primer año o si le voy a dar parte proporcional. Nosotros como lo dejamos, como viene la ley, pues ya se considera la integración de ley de los 12 días en el primer año de vacaciones. Aquí nosotros tenemos que asignar un departamento, no tenemos ninguno, no tenemos puestos. Ahorita vamos a crearlos. Aquí me pregunta si el trabajador es sindicalizado o no. Si tengo sindicato, pues le digo que sí. Si no tengo sindicato, le digo que no. Por default, me da el tipo de prestación de ley. El tipo de prestación de ley viene configurado según la ley. ¿Qué es según la ley? 15 días de aguinaldo, 12 días de vacaciones, 25% de prima vacacional. Así viene. Entonces le podemos dejar este contrato. Si la empresa tiene prestaciones distintas, es decir, en lugar del 25% de prima pagan el 50%, en lugar de 15 días de aguinaldo pagan 30%, entonces a lo mejor tendríamos que configurar la prestación de confianza y agregarle esas prestaciones para que cuando me haga cálculos pues me los haga de forma correcta. En este punto le vamos a dejar así de ley. Aquí me dice cómo lo voy a pagar, ¿sí? Sueldo, comisión, destajo, cómo lo voy a pagar y cuál va a ser el método de pago con el que yo le voy a pagar. Les comento, en la versión 4.0 la forma de pago ya no es obligatoria, es decir, no sale, se eliminó ese dato y en el XML ya no viene la forma en la que se pagó, ¿sí? Este dato, digamos que es interno para ustedes en la nómina, para saber a quiénes les van a pagar en efectivo, a quiénes en transferencia, a quiénes en cheque. Pero realmente este dato, al menos de que sea transferencia, en el XML sí van los datos del banco, la clave interbancaria o el número de cuenta, únicamente si aquí dice transferencia. Si es cualquier otro método de pago, pues no va a venir nada en el XML. Aquí el turno en el que trabaja, el sistema trae 4 turnos por default, cada turno tiene 8 horas, todos vienen configurados por default con 8 horas. Si ustedes requieren que un turno tenga más o menos horas, hay que configurarlo. ¿Para qué me sirven las horas del turno? Me sirve para hacer las horas extra
y también me sirve para los retardos. Con esto se calculan las horas extras y los retardos. La zona de salario, que como ya asignamos en la empresa que da la B, a todos mis empleados me les va a poner la B por default. Y el tipo de régimen es el régimen, no el que viene en constancia, sino el régimen según nóminas, sueldos y salarios, jubilados, pensionados, asimilados. Este no es el que viene en constancia. ¿Por qué? Porque para la 4.0 me dice el SAT que nosotros vamos a poner en nóminas el régimen 605, ese va fijo. Entonces, ese régimen 605 yo no tengo dónde escribirlo en el sistema porque por default el sistema lo va a integrar en el XML sin necesidad de teclearlo en ningún lugar. El tipo de jornada es cómo trabaja este empleado. ¿Trabaja una semana normal de 7 días? ¿O trabaja un día a la semana, 2 días, menos de 8 horas? O sea, ¿qué tipo de jornada? Porque sabemos que a veces tenemos empleados que no hacen la jornada completa, que hacen menos, ¿sí? De la jornada. Entonces, ¿cómo es su jornada? En una nómina normal, pues la semana es la normal, así. No tiene nada que ver el periodo, porque igual puedo yo pagar semanalmente, pero igual puedo yo tener a algún empleado que trabaje menos de la jornada normal, ¿sí? Y aquí es donde yo tendría que poner qué tipo de jornada es. Semanal, menos de 8 horas, ¿cómo sería? Aquí va el correo electrónico. Es obligatorio que ustedes le manden a sus empleados sus nóminas timbradas. Para eso el sistema los puede mandar desde el sistema, pero ustedes tienen que llenar aquí el correo del empleado. ¿Para qué? Pues para que le llegue. Y aquí hay un campo de expediente. ¿Qué es este campo? Este campo de expediente es alguna nota, algún dato en el cual ustedes pueden escribir, ¿sí? De, no sé, es alérgico a tal químico o tiene alguna situación. Este es un campo libre para ustedes como expediente, para que ustedes llenen lo que ustedes necesiten. Después de aquí nos vamos a la pestaña de IMSS Infonavit. Aquí va su número de seguridad social. Le vamos a poner puros unos. Cuando nosotros ponemos un número de seguridad social, me obliga que yo tenga un registro patronal. Si se fijan, yo no he capturado ninguno. Por lo tanto, tal vez pauso o termino los datos necesarios para llenar este empleado y luego vengo a cambiarlos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es Juan, es masculino. ¿Qué fecha de nacimiento tiene? Pues a lo mejor el 1 de enero de 1970. ¿Dónde nació? Nació en Michoacán. Y con estos datos, si yo le doy aquí F10, el sistema me calcula su RFC, y si acá le doy F10, me calcula su CURP. El que me calcule estos datos no quiere decir que sea correcto. ¿A qué voy? Lo calcula según la nomenclatura para calcularlo, según las reglas para calcularlo. Sin embargo, si hubiese una persona que se llame exactamente igual, que haya nacido el mismo día y que se tenga el mismo sexo, pues a lo mejor la homoclave va a cambiar. Entonces quiere decir que se hizo el cálculo correcto, sin embargo, a lo mejor cuando él se registró ya había otro que tenía la misma homoclave y le dieron otro número. Igual con la CURP. Entonces se calcula F10, me da los datos, pero yo tengo que validarlos contra pues su constancia de situación fiscal, ¿sí? O contra su CURP como tal. Lo que viene siendo la dirección, la población, la ciudad de nacimiento, la unidad médico familiar, el estado civil, son opcionales. ¿Qué quiere decir? Que para el timbrado no se requieren. Digamos que por tema de control interno pueden llenar esos datos, no son obligatorios para el timbrado. Los obligatorios son el número de seguridad social, registro patronal, RFC y la CURP. La entidad federativa, si se fijan aquí dice entidad federativa de domicilio. Muchas veces ustedes capturan lo que viene en su recibo de luz, ¿sí? O el del teléfono, el que les envía como comprobante de domicilio. Sin embargo, si se fijan ahí dice, corresponde al lugar donde presta sus servicios. ¿Qué quiere decir? Que es donde el empleado trabaja. Si nuestras empresas están en Michoacán, ¿dónde trabaja? Pues en Michoacán. No importa que a lo mejor su comprobante de domicilio diga Jalisco o diga otro lado, pues trabaja aquí en Michoacán. O muchas veces se confunden y le ponen aquí lo que diga la constancia de situación fiscal. No, pues aquí es donde labora. Corresponde al lugar donde presta sus servicios. Y el código postal, ese código postal sí es obligatorio y tiene que ir conforme a la constancia del empleado. Aquí le voy a poner 60, 110, así. Como estos datos son falsos, digamos, pues no nos van a coincidir. Si yo guardo, me dice, oye, debe existir registro patronal ya que tiene número de seguridad social. Si se fijan, el sistema me va avisando en que estoy mal. Yo le voy a decir aquí que sí, que quiero continuar porque no he capturado todavía el registro
patronal y luego voy a venir a corregirlo. Aquí entonces yo ya llené todos los datos requeridos. Obligatorio para la 4.0 es su nombre, que el nombre venga según constancia y que el código postal también venga según constancia para 4.0. Todos los demás datos ya eran obligatorios desde antes de la 4.0. Pues todos los datos sí hay que llenarlos, pero digamos que lo nuevo para 4.0 es que el nombre y el código postal coincida con la constancia de situación fiscal. Ahora, una forma de validar. Yo cómo sé que este empleado es correcto, y esto háganlo en sus empresas reales. Yo aquí le voy a poner validar. Genero un archivo para el SAT, me copia a memoria la ruta y luego me meto aquí. Aquí me manda directamente a la página del SAT, donde yo puedo validar si los datos de mis empleados son correctos. Y aquí yo le digo que voy a validar todo, ¿sí? Nombre, RFC y código postal. Si tuviera 800 empleados, pues me los validaría de una vez porque vendrían en el mismo archivo. Elijo el archivo que como ya me lo había pegado en memoria, lo copio, lo pego y le digo validar. Me regresa un archivo. Este me lo puso en descargas. Entonces, una vez que me regrese este archivo, yo voy a cargarlo en sistema. Aquí, validar con el resultado. Importo el archivo, que ya quedamos que estaba en descargas, y me valida. ¿Y qué me dice? Pues que el RFC no corresponde. Dice, no, ni siquiera está registrado. ¿Por qué? Porque recordemos que estos son datos falsos. Pero de esta forma, el sistema me validaría de manera inmediata contra la información que el SAT tiene, ¿sí? Esto lo pueden hacer en sus empresas reales. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Porque pues a lo mejor tengo que capturar muchos empleados. Entonces, ¿qué puedo hacer para hacerlo un poco más ágil? Primero vamos cambiando el registro patronal. Si yo entro aquí a catálogos, registro patronal, yo puedo ver que está mi registro patronal en ceros, ¿sí? Le vamos a poner de 035, 35, 35, 35, 0, así. Aquí me pide otra localidad, porque cada registro patronal puede tener una localidad distinta. Yo la puedo poner o no, porque ya la localidad está en el catálogo de la empresa. Si yo pongo aquí un código postal distinto al que puse en el catálogo de la empresa, va a tomar este código, no el de la empresa. Y aquí ya tendría que poner la clase de riesgo, la fracción de riesgo y lo que viene siendo el factor de riesgo aquí. Aquí yo tendría que abrir un renglón para poner desde cuándo es válido ese factor de riesgo, ¿sí? Y asignarlo. ¿Cómo yo asigno el factor de riesgo? Bueno, pues es el que viene en la cédula entre 100. Regularmente en la cédula viene así, 0.5 entre 100. Me da 0.05, que es lo que yo puse aquí. Y ya lo guardo. Entonces, cuando lo guardo, aquí se me va a agregar. Listo, ahí está. ¿Qué sigue ahora? Pues cargar nuestros sellos de prueba. ¿Sí? Que descargamos aquí en descarga, certificados de prueba. Personas morales, EQ, y aquí jalamos este. La contraseña es del 1 al 8 y la minúscula. Listo, entonces guardamos. Aquí están cargados, se vencen en 2027 y les digo 60 días antes de que se venzan, mandará un mensaje en rojo, aquí al momento de timbrar, diciendo que aquí los días vigentes se pondrán en rojo para avisarme de que mi sello ya se va a caducar. De aquí les voy a dejar una tarea, ya vamos a terminar la sesión de hoy. Aquí en el catálogo del empleado nosotros capturamos uno manual. Como yo ya cambié el registro patronal, aquí ya me aparece el registro que yo asigné. Pero ahora, cuando tengo varios empleados, ¿cómo los capturo de manera rápida? Yo puedo exportar este archivo a un archivo de Excel y ahí puedo llenar los datos de los otros empleados que me faltan. Sí, para a lo mejor no tener que hacerlo manualmente todos. Aquí. Muy bien, entonces aquí se van a quedar de tarea para la siguiente sesión que me llenen los datos de al menos 2 empleados más. Bien, espero que les haya servido este video. Saludos.